Antes de comenzar a hablar de los absorbentes urinarios, sí que me gustaría traeros estos dos dispositivos que pueden ser interesantes que recomendemos en consulta. El primero sería el colector, que es un dispositivo para la eliminación urinaria que se utiliza en hombres y consiste en una funda flexible, igual que un preservativo, que se coloca en el pene. Esa funda flexible va conectada a una bolsa que es la que recoge la orina, y esta bolsa es interesante porque se puede utilizar tanto de pierna como de cama y puede fomentar esa autonomía de las personas. Importante tener en cuenta estas características, que es utilizar el tamaño adecuado. Para ello viene con unos medidores. Antes de colocarlo tenemos que tener la piel limpia y seca y se recomienda recortar ese vello para conseguir un buen ajuste. Debe de quedar, muy importante, un espacio entre el extremo distal del pene y ese tubo colector para evitar compresiones. Hay que comprobar el estado del pene siempre una vez colocado y luego siempre pasados los primeros 30 minutos para ver que no hay ningún problema con el tamaño. Mínimo se debe cambiar el colector cada 24 horas y sí que se recomienda no utilizarlo por la noche para que la piel descanse, aunque esto al final pues va a depender de lo que trabajemos con el paciente. Foto de este colector, que como veis funciona como un preservativo, y es importante dejar siempre ese espacio entre la punta del pene y lo que es el colector para evitar esa compresión. Y aquí tenéis una foto de cómo se puede colocar el dispositivo a la pierna. Lo hace bastante discreto, bastante cómodo para fomentar esa autonomía de la persona. Y aquí tenéis esta pinza, que también es interesante, sobre todo para esa incontinencia posmiccional. Se coloca sobre el pene y va a mantener la uretra suavemente cerrada, para que nosotros, cuando soltemos esa pinza, pues podamos vaciar la vejiga. Aunque puede parecer incómodo, hay algunos pacientes que lo prefieren. La verdad que les soluciona la vida, es reutilizable y es bastante económico. Y comenzamos a hablar de los absorbentes, que es ese dispositivo para la eliminación que todos conocemos. Principalmente, y en esta primera diapositiva de los absorbentes, quería comentar que nunca se debe usar doble pañal. Está totalmente contraindicado y nada avala su uso, sería una mala praxis. Es importante que expliquemos esto a los pacientes cuidadores que piensan que este uso de doble pañal es correcto, decirles que no aumenta la retención y absorción de la orina por poner dos pañales, sino que al revés puede aumentar ese riesgo de lesiones por humedad, irritaciones, fugas, incluso infecciones. Va a impedir la transpirabilidad, que es lo que necesitamos para poder evitar esas lesiones por humedad, irritaciones e infecciones. Puede ser incómodo, al final si tenemos dos pañales puede aumentar esa manipulación, sobre todo si la persona presenta ese deterioro cognitivo, y tampoco me vale lo de hacer corte en uno de los pañales, porque esto tampoco va a ayudar a la absorción. Al final el pañal, el absorbente, va a perder sus propiedades y no va a hacer sus funciones. Para conocer los absorbentes tenemos que conocer la capacidad de absorción que tiene cada uno de ellos. Va a ir indicado con el nombre día, noche o supernoche, pero esto no indica que deba usarse exclusivamente en esta franja horaria, sino que va a definir la absorción y el tipo y el nivel de incontinencia de la persona. Tenemos absorbentes pérdidas ligeras de orina, entre 50 y 300 mililitros, absorbente de día, que como veis entre 600 y 900, absorbente de noche, cuando nuestro paciente tiene pérdida entre 900 y 1200, y absorbente supernoche, indicados para pérdidas de más de 1200 mililitros. También es interesante que conozcamos que la mayoría de absorbentes cuentan con estos indicadores de cambio de humedad, que al final son unas bandas que cuando el pañal, el absorbente, indica que está mojado o húmedo, cambian de color. También muy interesante conocer la talla, y esto lo tenemos que comentar con los cuidadores, profesionales, pacientes. No por más talla vamos a tener más absorción y retención, porque es un mito que está muy extendido. Cuando ajustamos la talla al paciente vamos a evitar fuga, vamos a evitar escapes de orina, por lo tanto vamos a evitar lesiones por humedad, irritaciones, fugas y esas posibles infecciones del tracto urinario. Tenemos la talla pequeña, que normalmente corresponde a una talla de pantalón de entre la 32 y 38, talla mediana entre la 38 y 50 aproximadamente, talla grande entre la 48 y 56 de pantalón y talla extra grande entre las 56 y 60 aproximadamente.
y vamos a conocer y vamos a poner nombre a cada absorbente y vamos a ver para qué paciente se puede ajustar mucho mejor, aunque ya sabéis que todo esto va a ser individualizado. Empezamos por las compresas para pérdidas ligeras. Normalmente estas compresas no están financiadas, las tiene que comprar el paciente. Como veis, están diseñadas tanto para hombres como para mujeres y sobre todo son para aquellas pacientes, aquellas personas que tengan pequeños escapes de orina, personas que sean autónomas y que no tengan problemas cognitivos. Pasamos al absorbente rectangular, que como veis es un rectángulo, también es conocido coloquialmente como compresa de mayor tamaño. Suele ser de talla única y suele ser algo incómodo porque no tiene esas bandas elásticas a los laterales que se ajustan. Se utiliza para aquellos pacientes con incontinencia leve y pacientes con un buen estado cognitivo y una buena movilidad. Cada vez se están utilizando menos por lo que os digo, por esta incomodidad a la hora de ajustarse. Absorbente anatómico, que se llama así por su forma más anatómica. También es conocido coloquialmente como compresa y se suele ajustar o bien con una malla slip elástica que viene dentro del propio paquete o bien con nuestra propia ropa interior. También suele ser de talla única, pero se adapta un poquito mejor a la persona porque como veis tiene esas pequeñas barreras laterales para evitar la fuga, suelen ser más cómodos que estos absorbentes rectangulares que acabamos de ver en la diapositiva anterior y están indicados para personas con buena movilidad y buen nivel cognitivo. También lo podemos utilizar tanto para incontinencia leve como para moderada. Tenemos aquí el absorbente PANT, muy conocido como el absorbente o el pañal Braga Pañal. Se coloca como si fuese un ropa interior, pues en esas barras laterales para evitar la fuga. Y aquí este absorbente PANT se puede utilizar para pacientes tanto con movilidad conservada, independiente y deambulantes, como para pacientes con esa movilidad algo más reducida. Para retirarlo, una de las ventajas que tiene es que normalmente se puede rasgar por los laterales. Es bastante cómodo, bastante discreto y muchos pacientes se sienten muy cómodos y muy seguros con este tipo de absorbente Braga Pañal. Y el absorbente elástico, que es el más conocido, el pañal, llamado coloquialmente, también se lo podéis encontrar como absorbente anatómico elástico y es aquel absorbente que lo vamos a ajustar con esas tiras autoadhesivas reposicionables. También van a tener esas barreras para evitar la fuga y permiten esa buena adaptación al cuerpo de la persona. Aquí estos absorbentes están indicados para pacientes ya con esa movilidad reducida, cama sillón o para pacientes que son dependientes. También lo podemos utilizar en la noche para personas que son ambulantes y como norma general esas 4 tiras, primero vamos a tener que posicionar las tiras de abajo para evitar la fuga y luego por último las tiras superiores. Me gustaría comentar con vosotros los errores más comunes en los que normalmente tenemos que trabajar e incidir mucho más con esos cuidadores principales, pacientes en el domicilio, en residencias, etcétera, que sería utilizar absorbentes de talla excesiva porque pensamos que a mayor talla mayor absorción y ya sabéis que no. El tema de utilizar el doble pañal, que ya sabéis que está bastante extendido y tenemos que intentar evitar esta mala práctica. Utilizar sondaje vesical y absorbente urinario, esto a veces no es correcto, tenemos que individualizar cada caso, a no ser que el paciente tenga incontinencia fecal, pero muchas veces pacientes que tienen sonda vesical, que ya tienen de forma rutinaria también absorbente urinario, no lo necesitan y se mantiene puesto. Entonces esto siempre hay que ir evaluando cada caso y valorando cuándo o no se retira el absorbente urinario. Y luego utilizar absorbentes inadecuados para la movilidad o cognición de la persona. Ya sabéis que, por ejemplo, un absorbente anatómico elástico está recomendado para esos pacientes que son dependientes, que tienen movilidad reducida, cama sillón, por ejemplo, un absorbente PANT en la braga pañal está más recomendado para pacientes con una buena movilidad y que no sean tan dependientes. Entonces es interesante también que valoremos cada caso, que valoremos cada incontinencia y cada movilidad y cognición de la persona. Muchísimas gracias por vuestra atención, espero que hayáis aprendido un poquito de estos absorbentes urinarios y me podéis encontrar en redes sociales bajo el nombre de Cura con Evidencia o con mi nuevo proyecto llamado La Esencia del Cuidado. Muchas gracias.